Buen día, hoy hablaremos de la historia de la educación física en Colombia. Los integrantes del grupo son Daniela López, Juana Hurtado, Jaime Martínez, Diego Castañeda y Alejandro Rosso. Buen día, compañeros, profesor. El día de hoy hablaremos de la historia de la educación física en Colombia. Hablando de ello, iniciaremos en el año 1808, donde el abogado pianés Francisco Antonio de Ulloa, especialista en matemáticas, filosofía y ciencias naturales y en derecho civil, fue el primer granadino que se refirió a la educación física en un ensayo que realizaba para el semanario de Caldas. Dicho semanario se publicó el 31 de julio de ese año, en el cual él dice: el desarrollo físico y moral del hombre está condicionado por el clima y en el cual habita, y de él depende gran parte la posibilidad de un mejor crecimiento. O sea, él fue el primer granadino en hablar sobre la educación física. Ya pasando al año 1810, con la llegada de la independencia de Colombia, se establecieron nuevas estrategias de la educación física y la actividad física, que ya hablaremos de ellas más adelante, porque basando en el día de la independencia y en rumores o miedos de que se volviera a reconquistar Colombia, se tomó la educación física o la actividad física como un entrenamiento, por decirlo, militar. En 1820 ocurrieron dos acontecimientos relevantes, que uno fue el juego indígena, en el cual se le da vigor a los campesinos y a los propios indígenas por parte del gobierno para que ellos sus, tuvieran sus propios juegos y la oportunidad de practicar nuevos deportes. Eso por un lado. Por otro lado, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander dictaron un decreto el cual buscaba la educación bajo, bajo criterios de moralidad y pedagogía en abundancia, la herencia de la fuente. En este momento, los Simón Bolívar y Francisco de Paula decidieron, parte del decreto, decidieron que en los colegios se implementara la formación física de los niños para ejercitarlos o tenerlos en forma para o por posibles reconquistas por parte de España. En 1827, Francisco de Paula Santander realizó un decreto sobre el plan de estudio que mencionaba que los jueves, pasada la primera hora, se empleara el tiempo en un paseo, bañarse y aprender a nadar, donde los estudiantes tuvieran comodidad y hicieran o realizaran otros ejercicios saludables bajo la dirección de un maestro. Esto con el fin de lo que ya se había nombrado anteriormente, evitar una reconquista. O sea, el deporte en este tiempo se veía como una forma de entrenamiento para la guerra, un entrenamiento militar en los colegios, se podría llamar así. En 1829, en el decreto en el decreto número 3 de diciembre de dicho año, Simón Bolívar autorizó a las universidades y a los colegios para que se reglamentara la práctica de educación física en sus alumnos. Sin embargo, el gobierno se reservó el derecho a la aprobación y la reforma, autorizando en los departamentos fuera de la capital los prefectos respectivos para que provisionalmente aprueben o manden a ejecutar dichos reglamentos. Es decir, no le aceptaron la propuesta a Simón Bolívar de una vez, sino que la estudiaron para ver si era aprobada o no era aprobada. En 1844, la educación física da un cambio total, puesto que Mariano Espina, en la reforma que él dio, dejó por un lado los entrenamientos militares que habían inculcado Simón Bolívar y Francisco de Paula para darle paso a la gimnasia. En este clasificó a los estudiantes por tamaño, peso y la edad. En 1872 se realizó un manual francés que se introdujo acá en Colombia. En este manual francés se basaba en la gimnasia, encabezada por su prólogo diciendo: la práctica razonada de nuestros movimientos es necesaria a la salud y al desarrollo de nuestras facultades físicas. Este plantea que la gimnasia tenía tres tipos de enseñanza. 1. Las diversas posiciones del cuerpo. 2. La manera de variar los ejercicios. Y 3. El discernimiento para apropiarse de los efectos saludables. En 1888, el presidente Carlos Holguín, mediante la Ley 92,
la cual reglamentaba la instrucción pública y le daba facultades al gobierno para subvencionar a los colegios públicos y privados, con la obligación de educar gratuitamente a un número determinado de alumnos. En dicha ley, en el artículo 9, decía, en todos los colegios costeados o subvencionados por la nación será obligatoria la enseñanza de la gimnasia, ya enfocando la gimnasia más a una práctica lúdica dentro de los colegios. Ya pasando a 1900, con la terminación o el término de la guerra de los 1000 días, la educación física tomó un cambio total hacia los problemas, o sea, pasó de ser un entrenamiento militar a ser problemas de higiene y de moral. También durante esta época hubo la transformación del concepto del deporte en nuestro país. También se habla que en 1901 la influencia de los psicólogos en la educación física introdujeron lo que fue o lo que es actualmente el juego y el test. También hablando en 1902, el deporte o actividad exclusiva de la clase aristocrática, clase baja, se centra en la higienización y popularización del deporte. Como se habló también en 1900, la educación física dejó de basarse en el enfrentamiento o entrenamiento militar o ser más moral e higiénico. En el año 1903 encontramos la Organización de la Educación en Colombia y hace referencia a la educación física en Colombia. Esta es la ley 39. En 1904 el decreto 419 del 3 de junio hace referente a la ley 39 en el capítulo 4. Hace correcciones en la vestimenta y el aseo, el cual debería ser riguroso para todos los niños. Las posiciones correctas a las lecciones de calistenia y gimnasia, la indispensabilidad en el sistema educativo, en las normas de recreación y las cuales favorecen la salud y la fuerza de los niños. Esto en el gobierno de José Manuel Marroquín. Este también establece que cada 2 semanas se destinará mediodía para paseo, higiene y recreación de los niños. El 24 de mayo de 1911 encontramos el primer certamen deportivo de gimnasia, el cual se encontraban presentaciones de ejercicios musculares, salto alto, carrera de obstáculos, natación. En este certamen estaban inscritas instituciones públicas y privadas. Esto estaba controlado por el Ministerio de Instrucción Pública. En 1920 encontramos la gimnasia europea, la cual se da por el auge que esta tuvo en Europa, en países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Francia, Alemania. El impacto de esta disciplina es por parte de las comunidades religiosas, junto con el contrato de profesores como es Hans Upper y Prensi, y luego más adelante por la misión chilena, la cual organizó la Institución Nacional de Educación Física. En enero de 1922 encontramos la creación del Instituto Nacional de Educación Física por parte de la organización chilena. En 1925 encontramos que es el comienzo en noviembre de 1925 de la educación física con la Ley 80 y con Carlos Echeverry redactando la Carta Magna de la Educación Física, la Ley 80 de la Comisión Nacional de Educación como la educación física. Establece el dirigir el deporte y asociaciones deportivas. Esta ley tiene como objetivo la salud, la recreación física, el mejoramiento de la energía mental y el carácter. En 1926 el gobierno nacional contrata a la alemana Hans Upper, de cual ya les había hablado,
para organizar varios cursos y capacitaciones y realizar clases de gimnasia en los colegios bogotanos, para finalmente incorporarlo como profesor de educación física en el Instituto Pedagógico Nacional, creando para la formación de maestros y la capacitación del magisterio en ejercicio. Con ello, también trae en 1928 la fijación del primer pénsul de educación física, bajo el decreto 710, el cual consta de ejercicios de gimnasia con aparatos, deporte, juegos, ejercicios de correr y saltar, paseos, ejercicios de equilibrio, natación. En 1926 encontramos una nueva reglamentación y por causa de la crisis de los años 30, la cual no pudo ser ejecutada a su perfección, por decirlo así. En 1936 llega la Revolución en Marcha, bajo el mando de López Pumarejo, la necesidad de un cambio. La industria del Instituto Colombiano de Educación Física. En junio de 1936, el trabajo del campo a la ciudad, la transformación de un país. Esto lleva a la creación del Instituto Nacional de Educación Física. Con esta necesidad se crea la educación física, la investigación, el inicio de un desarrollo deportivo, la creación de un comité olímpico. También se da la necesidad de que la Facultad de Educación Física, la carrera de Educación Física tuviera su facultad, ya que esta ha estado de un lado a lado y estaba en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Nacional. En 1939, la educación física se separa de la medicina. Esto hace que estas dos carreras tengan un altercado, ya que la educación física se veía que era fundamental para la salud y se veía desde ese punto. En 1941 nace la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física y también el INEF funciona en una universidad y esto otorga los títulos. El INEF solo funcionó allí durante 3 años y luego fue clausurado. En 1942 se crea el decreto 166 en la Escuela Normal Superior. Este decreto tenía como fin esencial la formación de los profesores e incorporar la estructura de la carrera, que era duración de 2 años, y así se fue reformando la norma general de las carreras a la normal superior. En 1945, el Ministerio de Educación Nacional establece el plan de estudios. En este plan de estudios registran 3 horas de educación física semanales. En 1946, los 5º Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe. Estos se celebraron en Barranquilla y en 1951 se delega a las secretarias departamentales de educación las funciones de las comisiones nacionales y departamentales de educación física. En 1951 también se da una nueva crisis para la educación física. Entonces, en este momento, el Ministerio de Educación Nacional ordena trasladar la Escuela Normal Superior a la ciudad de Tunja. Este hecho da vida a la Universidad Pedagógica. Siguiendo con el texto, de 1970 a 1990, aquí desde 1969 hasta 1970 se da el nombre de educación física en la Universidad de Antioquia, donde aquí es donde se empieza a dar en las primeras instituciones la educación física para formar educadores físicos. Pasado el tiempo, en el mismo 1970 se realiza el nivel técnico en la Universidad de Pamplona. Pasando así, desde 1971 a 1972, se autoriza la licenciatura en Educación Física en la Universidad Pedagógica de Colombia. En todo este tiempo,
estuvo en un margen para que en 1976 quiso poner a la licenciatura en educación física en una categoría intelectual y no solo debería ser considerada una simple actividad en cada uno de los espacios y materias que se dictaban en aquellas universidades, ya que eso es lo que se quería dar a entender como licenciatura o educación física en cada una de las universidades que se daban en ese entonces. En 1979 se realiza una inconformidad por parte de Carlos Bolívar, en el cual él estaba diciendo que la licenciatura en educación física es la formación integral para la formación deportiva e intelectual del desarrollo humano, en el deporte y en su parte intelectual. Pasado el tiempo, en 1980 se publica un texto por Harold Brown en el cual dice: la educación física debe estar en el nivel educativo formativo. Esto se da en el tomo 5, editado en el convenio Colombo-Alemán, donde se da desde Colombia y Alemania para que la educación física esté en el nivel como medio de actividad y medio teórico en cualquier universidad que esa se pudiera implementar. En 1986 vuelve Carlos Bolívar a hacer una oposición para que la educación física sea una visión pedagógica. Esto se da en una convención de educadores físicos en Cartagena, donde pasa su oposición para que así la educación física no siga implementándose solo en formadores físicos, sino también intelectuales. En 1988 vuelve a pasar lo mismo, ya que Carlos Bolívar se da cuenta que su lucha ha sido en vana, ya que los licenciados en educación física siguen dándose en asignaturas deportivas. En estos tiempos también se dieron lo que son Juegos Nacionales, ya que como la educación física era considerada una simple actividad, desde 1970 hasta 1978 se dio en 1970 Ibagué, Tolima, capital musical de América, y es sede de los primeros Juegos Olímpicos Nacionales organizados por Coldeportes. En 1971 Cali, capital del Valle del Cauca, es anfitriona de los. Aquí se dan los sextos Juegos Deportivos Panamericanos. En 1972 se dan los Juegos Olímpicos en el verano de Múnich, Alemania, donde el colombiano Helmut da allí el tiro de jabalina y de allí gana la medalla de plata con 565 puntos. Ese mismo año, hasta 1973, el ciclista Martín Emiliano impone un nuevo récord de aficionado como ciclista aficionado en una pista, que esto fue dado en México. En 1974, Pereira, la capital departamento de Risaralda, da como inicio también a los Juegos Nacionales. El séptimo Campeonato Mundial Femenino de Baloncesto se realiza en Cali en ese mismo año, 1974. Dado así, por decreto del 1419 de julio de 1978, se señalan las normas y orientaciones básicas para la administración curricular en los niveles de educación preescolar, básica y medial vocacional e intermedia profesional, donde aquí es donde ya se empieza a dar los aportes para que la educación física sea una materia implementada en cada uno de los colegios, no solo a nivel deportivo. Donde se entra en el bachillerato en tecnología, ofrece otras modalidades entre la educación física y recreación, centrándose así su mayor afiliación en los departamentos de Antioquia y Valle. Aquí es donde se implementaron por primera instancia en Antioquia y Valle la educación física. Bueno, ya siguiendo con la explicación, el 22 de abril del 91 se establece la Carta Fundamental de los Juegos Nacionales Universitarios. Ese mismo año, el 30 de julio, se da la iniciación del Programa de Ciencias del Deporte y la Recreación,
esta con relación a la Facultad de Medicina, y este programa se dio en la Universidad Tecnológica de Pereira. Ya para 1994 se promulga la Ley General de Educación, que es más conocida como la Ley 15, la cual establece como enseñanza obligatoria el aprovechamiento del tiempo libre en los estudiantes, asimismo como la práctica, la educación física, la recreación y el deporte formativo. En 1995 aparece el decreto 1227, que es sobre la inspección, vigilancia y control del deporte y la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física. Este fue delegado por el director del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes. Ya en 1966, en la Universidad Pedagógica Nacional, se presenta un trabajo de especialización de pedagogía y didáctica de la educación física, realizado por un equipo de trabajo conformado por Víctor Jairo Chinchilla, Iván Torres, Clara Lordúez Peña, Julia Peña, Farid Salgado y Simón Cruz, en el cual hacen referencia a tres análisis que son el neoliberalismo, educación escuela y educación física, el cual se hace así como un pequeño recorrido sobre la evolución de la educación física con respecto al marco del pensamiento político del liberalismo, así como el aprendizaje de las reglas del comportamiento y la organización del espacio y del tiempo. Ese mismo año se presenta otro trabajo correspondiente a ese mismo grupo de investigadores y es realizado por Luis Alfonso Garzón. Fue entregado como una tesis de maestría titulada Apuntes de la historia de una confusión educación física, deporte, el cual aborda así como diferentes paradigmas de la educación física, como lo puede ser el castrense, el organicista, el psicomotriz y el paradigma cognitivo motriz, el cual fundamenta estos paradigmas con como las diferentes corrientes pedagógicas y gimnásticas que fueron influenciadas que son influenciadas por el origen europeo. Ya en 1999, la antropóloga Sandra Pedraza Gómez crea un texto titulado En Cuerpo y Alma, Visiones del Progreso y la Felicidad, el cual hace así como referencia a 4 discursos sobre el cuerpo, los cuales se presentan en la modernidad colombiana, los que son urbanidad, higiene y salud, cultura física y discursos hiperestéticos. Pues para la urbanidad, la autora hace referencia así como al lenguaje corporal que tenemos las personas. Con respecto a salud e higiene, hace así como referencia a las prácticas y sus beneficios, como por ejemplo los bailes o las prácticas corporales alternativas, que hace así como vital importancia a lo que puede ser esas cualidades que nos llenan de eterna juventud y atracción, como le explica la autora. En el discurso de la cultura física, que tiene que ver algo relacionado así con el anterior, hace referencia al fortalecimiento del organismo contra enfermedades, la obesidad y para pasar el aprendizaje de técnicas que canalicen y empleen nuestra energía, entre otras cosas. Ya en el discurso de la hiperestesia, ah, hace así como a la esencia humana que tenemos cada uno de nosotros, con respecto a nuestras emociones, inteligencia, sentimientos, ideas y pasiones, la cual se puede hacer a través de percepciones sensoriales, que esta la define una sola palabra: